pero no importa, en ese instante de tiempo está la información necesaria para poder conocer más sobre los parámetros que producen la descarga. Entonces acá dice calcular cuánto tiempo tardará la carga en reducirse un 15% y estimar la conductividad eléctrica del dieléctrico. Entonces esto es un ejercicio numérico, pero primero hay que resolverlo con símbolos. Entonces tengo la carga en ese instante de tiempo, que lo puedo llamar 0, instante inicial. Tengo la carga y tengo la corriente, que se está perdiendo cuando esta es la carga. Entonces, tengo el valor de la carga en un instante de tiempo. Esto es un dato. Y tengo el valor de la corriente en ese mismo instante. Esto también es un dato. Entonces, bueno, ¿qué magnitudes físicas relacionan esto que tengan en común? La carga es la capacitancia por la diferencia de potencial. Y la corriente es la diferencia de potencial, que es la misma, dividido la resistencia o por la conductividad, como quieran escribirlo. Perdón, la conductancia del capacitor. O sea, estoy pensando, voy a exagerar el espesor del dieléctrico, tengo acá esto polarizado así, se está descargando de más a menos por la conductividad que tiene el dieléctrico, que además tiene una permitividad eléctrica. Entonces, esta es la diferencia de potencial, esto forma una resistencia o una conductancia de pérdida, y esto tiene una capacidad. Entonces, lo que tengo que hacer, como veo que se relacionan estos dos, lo que tengo que hacer es despejarlo, ¿no? Entonces tengo que la diferencia de potencial la puedo escribir como la corriente dividido la conductividad, la conductancia, perdón. La corriente dividido la conductancia. Y también lo puedo escribir como la capacitancia dividido la carga dividido la capacitancia, de acá. Entonces, si yo lo multiplico, esto me va a dar, yo puedo despejarlo para que quede la capacitancia dividido la conductancia, que eso es la constante de tiempo de relajación del material, que va a depender solamente de los parámetros del material. Entonces esto habíamos visto que era la permitividad eléctrica, que estaba asociada a la capacitancia, y la conductancia de pérdida que tiene este capacitor, que lo voy a poner así, para que no lo confundan con la densidad de carga superficial, la conductancia del material que está asociada a la conductividad eléctrica del material que está asociada a la conductancia de este dispositivo. Entonces, eso es lo que hago. Pensando en esto es revisando las cosas que uno ha estudiado, ¿no? Revisando las cosas que uno ha estudiado, entonces dice, bueno, ¿cómo hago la cuenta? Bueno, tengo R por C, que es la constante de tiempo. La R es voltaje dividido la corriente de fuga. Y la ¿Le puedo hacer una consulta, profesor? ¿Perdón? ¿Se puede grabar esta parte de la clase? No, porque es la resolución del problema. No es la clase, es la resolución del problema. Te estoy contando cómo Sí. se hace. Entonces, esto es el voltaje dividido la corriente por la capacitancia. La capacitancia es la carga dividido
la diferencia de potencial en el mismo instante. Todo esto en un solo instante. Pero eso es un parámetro que no cambia en el tiempo, porque esto sabemos que es la constante de tiempo. Entonces, acá lo que tienen es, con estas dos cantidades encuentran esto. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué me interesa encontrar la constante de tiempo? Porque lo que me pide el problema es calcular cuánto va a tardar en reducirse un 15%. Entonces, como yo sé cuánto va a tardar la carga en reducirse un 15%, reducir con esta forma. Eso es lo que estudiamos. Lo estudiamos para la densidad de carga, pero resulta que la densidad de carga junto con el voltaje y junto con la carga, todos varían de la misma manera, porque el cociente es proporcional. El cociente es esto. El cociente, esto dividido esto es esto. Esto dividido esto es esto. Esto dividido el voltaje inicial es esto. Entonces, son proporcionales, o sea, a medida que va disminuyendo la densidad de carga por unidad de volumen, va disminuyendo la carga total. Y en la misma forma, porque estos se diferencian por el volumen, que es una constante. Y estos dos se diferencian por la capacitancia, que es una constante. Entonces, la forma en que decae la carga, que es lo que me preguntaron, 15% se refiere a esto. Y esto, para responder esto, lo que necesito es solamente conocer la constante de tiempo. Entonces, como esto me lo dan, necesito solamente conocer la constante de tiempo. ¿De acuerdo? Que es lo que estudiamos, sacado, ¿se acuerdan? De la ecuación de continuidad. Entonces, el problema dice calcular cuánto tiempo tardará la carga en reducirse un 15%. Entonces, la carga ¿cuánto tardará en reducirse un 15%? O sea, este es el 100%. ¿Cuánto tarda en reducirse un 15%? Esta es la pregunta. Y esto que está acá es un 15%. ¿Y qué es esta cantidad que está acá? Esa cantidad que está acá es Q0 menos Q de T. Y eso es Q0 menos Q0 por E a la menos T, E a la menos T sobre tau. Entonces esto es Q0 por 1 menos E a la menos T sobre tau. Entonces, esto dividido esto es el 15%. Esto que está acá. Porque me dicen cuánto tiempo tardará la carga en reducirse un 15%, no en quedar el 15% o reducirse al 15%. Es reducirse un 15%. Entonces se reduce un 15%, esto es un 15%. Eso es lo que hay que ver. Entonces, por eso me pongo a calcular la constante de tiempo, porque al final esto es un dato y para hacer esta cuenta, para despejar de acá el tiempo, que es lo que me pidieron, necesito esto. Entonces, ¿quién es eso? Las cuentas háganlas ustedes, pero esto es 0,15. ¿De acuerdo? Porque es el 15%. Esto es 0,15. Y de ahí tienen que despejar t, siendo que tau es entonces
la permitividad, que no la conocen, dividido la conductancia, que no la conocen. Entonces, ¿cómo lo hacen esto? Como les dije recién, plantean esto, y entonces acá usan los datos que les di. Entonces, con esto, con el valor de la carga y la corriente, calculan la constante de tiempo y despejan T. Así se hacía la primera parte. Y la segunda parte pide la conductividad eléctrica. Bueno, eso es fácil de acá. Tienen que recordar que esto era esta relación. Entonces, como esto lo calcularon para resolver esto, ya tienen esto es un dato, entonces despejan la conductividad. Entonces, la conductividad eléctrica es la permitividad dividido la constante de tiempo. Entonces, la constante de tiempo la tienen, que es esto, con los datos, y la permitividad es el dato que les dieron, la permitividad relativa por el epsilon cero, que es una constante que la tienen ahí en la primera parte de la primera página de la prueba. Y si no, tienen que acordarse que esto es 10 a la menos 9 Henry por metro. Esta me parece que es la más fácil para acordarse, 36 pi. Es útil acordarse esto para hacer las cuentas más rápido y poder simplificar. Esta es una muy buena aproximación. Esta es una aproximación. Bueno, así que este era el primer problema de pérdidas en capacitores. Había que encontrar, esto era un dato, había que encontrar la constante de tiempo de relajación, que es lo que se pide en todos los problemas de estos. Bueno, el segundo problema que es este, considera un campo magnético uniforme en Z, tiene la dirección Z, en un dado sistema de coordenadas. No me dan el signo de esto. Entonces voy a hacer todos los dibujos, todos los esquemas como si fuera positivo. Si fuese negativo, bueno, va a aparecer donde cambia de signo. Pero voy a suponer positivo porque no me dicen ninguna otra cosa. Determinar el potencial magnético, el vector potencial magnético asociado a este campo en este punto, en un punto genérico del mismo sistema de coordenadas. Considerando que, la segunda parte, considerando que el campo tiene esta magnitud, que tendrán que pasar al sistema internacional, acuérdense que el Gauss es 10 a la menos 4 Tesla. Entonces esto es 0,4 Tesla. De magnitud, calcular la magnitud de este vector. Entonces la solución de la parte A tienen que agarrar y calcular el módulo. Les están pidiendo la magnitud de esto. En este punto. Y en unidades del sistema internacional. Eso es lo que tienen que hacer. Nada más. Bueno, entonces vamos a ver, esto lo hemos visto en clase. Tenemos un campo magnético en una dirección respecto a un sistema de coordenadas. En el eje Z tenemos un campo magnético y nos piden en un punto arbitrario cualquiera, calcular el vector potencial magnético. Entonces, lo que hago es, como ese campo atraviesa todo el espacio, es uniforme, entonces lo que hago, no me dicen dónde hay una frontera, entonces supongo que está en todo el espacio, al menos donde me están hablando del vector donde lo quiero calcular, porque si no me tendría que haber dicho. Si no, es un dato que necesito para resolver. Pero no me dicen nada. Entonces, tengo todo el derecho de decir, bueno, voy a calcular en una circunferencia que pasa por este punto.
¿eh? Entonces, el esquema sería que tienen el vector x, y, z en un punto arbitrario. Acá hay una curva, y acá hay un campo magnético en la dirección z. Entonces, bueno, ustedes tienen que saber en esta parte del curso que el flujo del campo magnético, que es trivial calcularlo, porque esta circunferencia de radio R, voy a ponerme en, perdón, el dibujo que voy a hacer es este. En el centro me voy a poner, para hacer las cuentas más fácil, me voy a poner en el centro. Entonces, el flujo acá, directamente este es el diferencial de superficie, este es el campo, son paralelos. Entonces, el flujo en esta superficie S es el valor del campo por el área. Entonces, tengo acá el radio. ¿Y el radio quién es? El radio, ¿quién va a ser? El radio va a ser, como esta circunferencia es paralela al plano XY, esto es x cuadrado más y cuadrado. Entonces, tengo pi por el radio, que en realidad es una función de las coordenadas, al cuadrado. Así que esto es una cosa que tengo que tener presente. Y el flujo, acá pongo que el B es el rotacional. Eso no hace falta, yo no les pedí que lo demostraran. Pueden decir que esto es la circulación del potencial que me están pidiendo calcular. Estos son iguales. Y acá por el teorema de Stokes, esto es la circulación de la. ¿La circulación dónde? En la curva que encierra esta superficie. Esta es la curva. Entonces, como rotacional de A es B y B es uniforme, este no puede ser de otra manera que como circular. Entonces, tiene que ser paralelo a este. Por lo tanto, esto es trivial también calcularlo. Como estos son paralelos, entonces el valor de A en X, Y y Z por 2pi por el radio. Que repito, el radio es una función de las coordenadas. Entonces, igualando estos dos, llego a que el A tiene que tener módulo pi por radio cuadrado sobre 2, perdón, me faltó el campo, B por 2 pi radio. O sea que esto es un medio de la magnitud del campo por el radio. Que el radio es, recuerden que es esto, la raíz cuadrada de esto. Entonces, ahora tengo que calcular el vector tangente, porque ya sé que esto tiene que ser tangente, este vector. Entonces, lo puedo mirar de abajo, si quieren. Entonces me queda acá el eje Z, como B es el rotacional de A, y si B está entrando, este tiene que seguir en este sentido, por la regla de la mano derecha, por la convención que utilizamos. Entonces, por ejemplo, voy a ponerme aquí, esto es el eje X y esto es el eje Y. Entonces me pongo aquí y esto tiene que ser un vector tangente así. Si este es B, si esto es B, esto tiene que circular así. B va con Z, X, Y, a ver, esto está al revés. Está al revés. Esto es X, Y. Porque es X, Y y me da Z. X por Y me tiene que dar Z
y el campo va con Z, va entrando así. Entonces así tiene que estar. ¿De acuerdo? Tiene que circular así. Entonces ven que uno, acordándose de la regla de circulación, de la orientación del espacio que se considera, es fácil saber cómo lo tienen que escribir, no tienen que pensar mucho. X por Y me tiene que dar Z, y B va con Z. Así que está entrando ahí. Entonces el A tiene que seguir de esta manera. Entonces me falta la dirección del A porque el módulo ya lo tengo. Entonces me falta la dirección, esa dirección va a ser esto, el versor tangente en X, Y y Z. Pero ya sé que este versor no tiene componentes en Z. Así que va a tener una componente aquí, va a tener una componente aquí, y en Z tiene que ser 0. Esto se tiene que poder mover y tiene que haber simetría porque el campo es uniforme. Entonces no hay diferencia entre esta altura, esta altura, esta altura. ¿Se dan cuenta? Entonces, tengo que escribir estas coordenadas. ¿Cómo son estas coordenadas? Lo que les dije, que era una forma rápida, fácil de calcularlo, si no, hacen los diferenciales, como quieran, pero a mí me parece más fácil decir, bueno, la componente en el sentido X es negativa, esta componente, esta que está acá, va para abajo, es negativa, y es la componente corta, que es la Y. Entonces, la componente X tengo menos Y. Y la componente Y es positiva y es la más grande, que es el X. Así que este es el vector tangente, y dividiéndolo por el cuadrado de esto más el cuadrado de esto, raíz cuadrada, que es R, me da el versor. Esto es el versor. Entonces el campo A, en definitiva, es un medio de B por R por este vector. Porque acá está todo el módulo ya, entonces me falta el versor. El versor es esto, menos I, X, Z0, dividido R. El R se simplifica, me queda el radio metido ahí. Entonces, esto es B sobre 2 por menos I, X, 0. Ese es el vector. Si quieren lo pueden verificar. Y deberían verificarlo. Hay tiempo en la prueba como para hacer una verificación. Entonces calculan el rotacional, que es lo que han calculado. Entonces esto es una constante, y hagamos el rotacional de esto. Entonces eso es versor X, versor Y, versor Z, por derivada respecto de X, derivada respecto de Y, derivada respecto de Z, de menos I, X, 0. Entonces en la coordenada X va la derivada de 0 menos la derivada de X respecto de Z. X no depende de Z, así que es 0. La coordenada Y es la derivada de menos Y respecto de Z, que es 0, y la derivada de 0, así que es 0. Y la componente Z es este que está acá, esto, que es derivada de X respecto de X, que da 1, menos la derivada de Y respecto de Y, que da otro 1. Entonces da 2. Y eso multiplicado por B sobre 2. Entonces fíjense que me da B. Está bien calculado, porque me da B. Simplifico acá, y ¿qué me queda? El 001, que es el versor Z. Y me queda el módulo del campo. Así que está bien. Bueno, y después tienen que este vector reemplazarlo por los valores que les di ahí,
el x igual a 3, y igual a 4, y el z es igual a 2, pero no importa, no aparece. Así que ponen acá 3, acá en y ponen 4, y acá tienen que poner 0,4 Tesla. Y hacen esa cuenta. Y por supuesto les va a quedar el módulo. Para responder el módulo les va a quedar, bueno, hacen esa cuenta, tienen que poner el módulo de esto, o sea, el cuadrado de esto más el cuadrado de esto. Raíz cuadrada por 0,4 Tesla dividido 2. Pero esto está en metro, así que esto les tiene que dar en las unidades del sistema internacional, les tiene que dar en Tesla por metro. Son las unidades de esto. ¿Ok? Bueno, después hago las cuentas y les mando la solución. Después les mando la solución por escrito. Se las dejo ahí en el Educandos. El tercero, no sé si tienen alguna pregunta que hacer. El tercero es este. Este prácticamente es un ejercicio del curso anterior. Una espira circular delgada, quiere decir que no tiene variación de radio. Es una espira circular delgada, un alambrecito. De área S, metálica, con resistencia eléctrica R, se encuentra fija en el plano XY, centrada con su eje de simetría en Z. O sea, tengo una espira de alambre ahí, metida ahí. Este radio, no, el radio no lo conozco, conozco la superficie y la resistencia eléctrica. Eso es lo que conozco. Súbitamente, del instante cero, se aplica un campo magnético uniforme, B de T, en la dirección Z, cuya amplitud cambia con el tiempo según una constante positiva por T. O sea, cambia linealmente con el tiempo. Entonces, B de T es K por T, con K positiva, y el campo va en la dirección Z. Entonces voy a poner esto directamente acá, así. En el instante cero empieza a aumentar el valor del campo hacia arriba, en el sentido perpendicular a la espira. Hacer un dibujo esquemático donde se vean con claridad la espira, el campo, el sentido de circulación de la corriente convencional inducida, la que se induce por ese potencial inducido de la ley de Faraday, y el diferencial de fuerza magnética en un punto R de la espira en el instante T. Y después, en función de los datos, describiendo el elemento de corriente, o sea, tienen que escribir cuánto vale la corriente, con símbolos, con los datos que tienen. Tienen K, tienen S y tienen la resistencia. Esos son los datos, además de la orientación, la geometría, etc. Tienen que escribir el elemento de corriente y el campo B en coordenadas cilíndricas, escribiendo esos dos, calcular explícitamente el vector. Calcular explícitamente el vector. Entonces, ¿qué tienen que dar explícitamente? Todo lo que caracteriza un vector. Amplitud, dirección y sentido. Tienen que caracterizar completamente el vector fuerza, fuerza magnética. La fuerza magnética sobre toda la espira va a ser cero. Todas las fuerzas, ¿a dónde van a ir? Si el campo empieza a aumentar, la espira va a tratar de achicarse, o sea, las fuerzas van a ir radialmente hacia adentro, tratando de achicar el área para que no cambie el flujo. Eso es lo que va a tratar de hacer, porque no tenía flujo. Al empezar a meterse el flujo, entonces va a tratar de reducir el área, entonces la corriente va a ser tal que cree un campo magnético en el sentido contrario al que se está metiendo, con la ley de Lenz. Y entonces, como hay corriente y hay campo magnético, hay una fuerza.
Esa fuerza es la que tiende a reducir el área. Ese es el concepto de la ley de Faraday-Lenz. Entonces, como el campo magnético está creciendo así, el inducido va a tener una corriente para generar un campo en el sentido contrario. Entonces, así va a ser la corriente, va a circular así. Entonces, el voltaje inducido, digamos, el voltaje inducido va a tener el positivo de ese lado, para que la corriente circule así, tratando de oponerse a la variación de flujo que está metiendo este campo que está creciendo hacia arriba. ¿De acuerdo? Bueno, ¿cómo es el voltaje inducido? El voltaje inducido es menos la variación de flujo en el tiempo. ¿Cómo es el flujo? El flujo es este campo por la superficie, ¿no? El flujo es el valor del campo, K por T, por el área. Entonces, K por T, por el área, que es S, el producto escalar de dos vectores que están paralelos. Hay coseno de 0, que es 1, así que no aparece el coseno ahí. Es campo por área, nada más, es una sola espira, no aparece n, hay una sola, así que ese es el flujo. Entonces el flujo depende de t, la derivada respecto de t me da k por s. Menos k por s. Y la corriente, entonces, es esta corriente que circula así, va en el sentido contrario de giro. Claro, va a ser negativa. Es el voltaje inducido dividido la resistencia. Es menos K por S sobre la resistencia. Efectivamente es negativa. Si uno define el diferencial de superficie así, el diferencial de longitud va para el otro lado. Este negativo indica que esto va al revés. ¿De acuerdo? La corriente convencional, la de cargas positivas. Entonces, ¿qué me falta? Bueno, tengo que escribir el elemento de corriente. El elemento de corriente, entonces, ¿quién es? En un punto dado cualquiera. El elemento de corriente es esa corriente menos Ks sobre R por el vector diferencial L. ¿Que quién es? Diferencial L módulo por el versor polar de ángulo. Y el campo magnético era B de T, que es K por T, por Z, versor Z. Entonces el diferencial de fuerza es I por dl por B, la fuerza de Lorentz, y esto, el vector, a ver, vamos a dibujarlo por ejemplo acá. Este es tangente, el Z viene así, entonces el tangente por Z me da hacia afuera. Así que esto me da I por dl por B, pongo todas las cantidades sin vector, y ahora pongo el producto vectorial de este vector por este, que me da, fíjense, me da este por este tangente por el axial, me da para afuera, que es el radial. Radial en sentido cilíndrico. Entonces, acá ya tengo casi escrita la forma explícita de la fuerza magnética. Tengo la corriente menos K por S sobre R. Tengo el campo magnético, que es otra K por el tiempo. El diferencial L, ¿quién es? ¿Qué es tangencial? Es el radio
el radio, que no lo voy a escribir, pero el radio porque lo tengo por la superficie, ¿no? La superficie es radio cuadrado por pi. Entonces el radio es S sobre pi raíz cuadrada. Así que si quieren ponen acá el radio así, S sobre pi raíz cuadrada diferencial de ángulo. Y por este vector o versor. Entonces la fuerza va hacia adentro, tendiendo a achicar, como les dije, tendiendo a achicar. Bueno, esto si el radio no lo ponen, no importa. Pero esa es la forma explícita. Si lo quieren dejar con DL, lo dejan con DL. Lo considero bien igual. Pero la cuestión es que dan la fuerza hacia adentro. Tiene que verse lo que escribieron, que es radial y que va hacia adentro. Eso es lo que pretendía que calcularan. ¿De acuerdo? ¿Está claro o hay alguna parte que no entienden? Como les digo, este es un problema del curso pasado directamente. El campo va creciendo así. Entonces aparece una corriente así. Hay problemas en el libro de estos. Y por lo tanto, esta corriente que está sometida a este campo magnético, que está en todos lados, produce una fuerza. La corriente multiplicada por como viene para este lado, la corriente multiplicada por el campo magnético da una fuerza para adentro. Fuerza magnética. ¿Ok? Bueno, el último también es un problema que vimos bastante, lo explicamos bastantes veces, incluso en varias consultas me lo preguntaron. Yo les dije que era uno de tres, o los tres, capacitor cargándose, capacitor descargándose o resistencia en corriente continua. Bueno, es un capacitor descargándose. Considere un capacitor ideal de láminas paralelas, circulares, con un dieléctrico que tiene una pequeña conductividad eléctrica. No es significativa, por eso es un capacitor, pero no es despreciable. Hay pérdidas. Suponga que el capacitor se está descargando sobre un resistor, o sea, un circuito de descarga, con resistencia eléctrica R, el resistor. Hacer un dibujo esquemático del capacitor donde se vean claramente los campos eléctrico, magnético, vector de Poynting en la superficie del dieléctrico. Eso es lo que se tiene que ver claramente en el dibujo. La polaridad de las láminas del capacitor, que tiene un voltaje, y el sentido de la corriente eléctrica convencional en esta situación de descarga. ¿Ok? Ese es el problema. Y después, repetir lo anterior, A y B, repetirlo. O sea, hay que volver a hacer el dibujo. Pero con el capacitor aislado. Con el capacitor aislado. O sea, se está descargando, pero por las pérdidas. Porque si no tuviera pérdida al estar aislado, no se descargaría. Permanecería con esa energía almacenada indefinidamente. Se está descargando solamente por las pérdidas. Acá les enfatizo que el capacitor no está conectado a nada. ¿Ok? Entonces, vamos a ver primero el caso del capacitor descargándose. Entonces, esto es positivo, esto es negativo, acá está la corriente de descarga. La corriente sale del positivo, entonces va quedándose sin carga. Esta es la corriente convencional. Se queda cada vez con menos cargas positivas. Se neutraliza.
pero por la descarga, no por las pérdidas. Por las pérdidas la corriente viene acá. Esto es por la descarga, por el circuito de descarga. Entonces, tenemos, bueno, el teorema de Poynting, que va para los dos casos, obviamente, porque esto es para todos, es así. Esta variación de energía electromagnética es variación de energía eléctrica en realidad, porque la magnética no cambia. Acá hay el volumen del dieléctrico, acá está la superficie que rodea a ese volumen. Entonces, bueno, esto lo voy a resumir, porque siempre va a ser igual con este vector, que tienen que acordarse que es esto, este de acá, el vector de Poynting, que me va a decir si la energía entra o sale del material. Cuando hablo de la superficie del dieléctrico, de dibujar E, H y S en la superficie del dieléctrico, es esta superficie. Esta no es la superficie del dieléctrico, porque esta es también la superficie del conductor. Esta es la interfase del conductor dieléctrico. La superficie del dieléctrico es esta. Si esto está conectado así. Entonces, esto le voy a dar un nombre más corto. Energía electromagnética en el tiempo. La derivada en el tiempo a veces se pone con un punto, más la potencia. ¿Y cómo van a ser los signos? ¿Y cuál es más grande que otro en valor absoluto? Eso me preguntan. Bueno, los signos, como es con pérdida, esto es positivo. O sea, P es positivo. La variación de energía en el tiempo es negativa, porque está perdiendo, y entonces esto es positivo. Esto. Y por lo tanto, todo esto es negativo. Veamos cómo son los signos. Bueno, si esto es el positivo y acá está el negativo, si la diferencia de potencial es así, con el positivo arriba, el campo eléctrico, acá el campo eléctrico es así. Y si la corriente viene así porque se está descargando, este es el campo eléctrico, si la corriente va para allá, el campo H que sale de acá, esta es la corriente libre, esta es la corriente libre, en la parte del dieléctrico, esta continúa a esta. Entonces, en el circuito externo tengo esta, y en el circuito, entre comillas, interno tengo esta. Eso es lo que agregó Maxwell para darle continuidad a esta ley. Entonces, de todas maneras, los dos van en el mismo sentido, porque es la descarga, que se continúa con la corriente de desplazamiento acá adentro. Entonces, el H, ¿cómo va? Va así. Entonces, E por H me da saliendo. El vector de Poynting me da saliendo. Luego, está bien, esto tiene que ser positivo, porque es paralelo al diferencial S. Entonces, el flujo es positivo, menos el flujo es negativo. ¿Y quién es el 100%, digamos, en un instante inicial, que tiene toda la energía? Este. Y la energía se va una parte acá y una parte acá. Entonces, los valores absolutos son, este es mayor que este es positivo, y esto es mayor que las pérdidas son pequeñas, obviamente, porque si no, no tendría un capacitor.
Esto tiene que ser mayor que esto. Porque una parte de esto que se está perdiendo, una parte se está irradiando y la otra parte se va en pérdidas. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, ¿qué pasa cuando el capacitor está aislado? Cuando el capacitor está aislado, si esto es positivo y esto es negativo, tengo el campo eléctrico, pero la corriente está fluyendo en ese sentido, se está descargando. Entonces, ¿qué pasaría si no tuviera pérdida y estuviese aislado? Si está aislado sin pérdidas, tendría esto igual a 0. Si no hay pérdidas, tendría esto igual a 0. Todo en watt, por supuesto. Y por lo tanto, no cambiaría la energía electromagnética. La derivada de la energía electromagnética sería 0, si no tengo pérdidas. Pero si tengo pérdidas, esto es positivo. Por lo tanto, cambia esto. Esto tiene que ser negativo. Entonces, cuando tengo pérdidas, pero no tengo el circuito con corrientes libres, al no tener el circuito con corrientes libres, no tengo ni el J ni la corriente de desplazamiento. Entonces, esto no aparece. Estoy en el dieléctrico. En el dieléctrico esta sería 0. Entonces, en realidad hay una pequeña cantidad, como si fuera corriente continua, de pérdida, pero eso todo se va en forma de calor. Se va en forma de calor acá, con el campo eléctrico, y el J se va en forma de calor. Entonces, lo que tengo es 0 igual la derivada de esta más la potencia. Entonces, esto es negativo y esto es positivo. Las pérdidas son siempre positivas. El J de pérdidas, producto escalar con L, tienen el mismo signo, porque las pérdidas están neutralizando las cargas. Entonces tiene el mismo signo, entonces este es positivo. ¿Ok? Entonces, bueno, este es 0 y estos son iguales en valor absoluto. Bueno, eso es lo que quería que me expliquen, para ver si lo entienden bien. Esto lo vimos un montón de veces. Espero que lo hayan hecho bien. Y ahí terminó el problema. Sí. Bueno, esa era la prueba. ¿Ok?